3 meses, que se hizo el 16 de agosto de este año, se produjo automáticamente la suspensión durante un año, con un plazo ampliable a otro año, de las licencias de uso logístico en cualquier zona cuyo uso mayoritario fuese residencial, en el término municipal de Madrid. Cocinas agrupadas, uso de reparto a domicilio de almacenaje de comida, por ejemplo, y también el uso logístico propiamente dicho. Queda a salvo el uso logístico en otras zonas que no sean residenciales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, en principio, la actividad logística de la que hemos venido hablando se salva, pero si lo combinamos con el último punto de la charla, que es la orden de servicio del Coordinador General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, esa orden de servicio lo que implica es, la suspensión. Lo que implica es la suspensión de licencias de hecho, porque está solicitando un informe de movilidad a cualquier nueva implantación o ampliación de uso logístico en todo el término municipal de Madrid. Hay que hacer un estudio de tráfico, se tiene que informar por los servicios de movilidad que pertenece a una concejalía diferente a la de urbanismo y, de hecho, si yo hoy solicito una licencia en un ámbito industrial, cualquiera de los que hemos visto preparados para un uso logístico almacenaje, solo la preparación del estudio de tráfico, informe del estudio de tráfico y posterior concesión, en su caso de licencia, va a suponer una demora adicional en torno a 9 meses frente a los plazos anteriores a esa orden de servicio. Aquí veis de forma muy esquemática y muy teórica, porque los plazos no son así, lo que supone una tramitación de una modificación de normas del Plan General. Estamos ahora mismo en los cuadros en la columna de la izquierda, donde veis que hay una publicación de información pública. La aprobación de un avance, una modificación de un plan general es compartida con Comunidad de Madrid, con lo cual no solo depende del Ayuntamiento de Madrid, que tiene fase de avance, aprobación inicial, provisional, y para la definitiva eleva a la comunidad autónoma. Con lo cual, estamos en un proceso que, donde ha habido suspensión de licencias, se va a mantener al menos 2 años y, en paralelo, de hecho, el propio Ayuntamiento está manteniendo esa suspensión, ha parado y quiere pensar qué se va a hacer con el logístico en Madrid. Igual ese es el mensaje, al menos en el próximo año. ¿En qué afecta la modificación o qué supone, qué alcance tiene la modificación de normas? Aquí tenéis 18 puntos, están marcados los puntos que consideramos que afectan al uso logístico. Muy rápidamente, factor verde, que es qué hay que hacer con el espacio libre de parcela, con una limitación de un máximo del 50% para plazas de aparcamiento y, cómo se tiene que dotar de zonas verdes a las parcelas con uso logístico, en este caso. Se permite, como novedad, que compute como ajardinamiento también o como factor verde el tratamiento eficiente de fachadas y también de cubiertas, pero como comentaba antes, por ejemplo, Jesús, las cubiertas tienen que soportar una carga, tienen que tener un mantenimiento, lo cual tienen unas instalaciones que incorporar un factor verde será costoso. Definición del uso industrial, entre ellos uso industrial en su categoría logística, que se define como la recepción de carga, depósito, fraccionamiento y distribución de mercancía, que esa definición genérica en parte logístico responde estrictamente, en otra puede ser más cuestionable. Ese uso industrial ya en todos los supuestos de logístico es necesario, cuando se apruebe y entre en vigor, esto en un plazo en torno a 2 años, el informe de movilidad. ¿Qué implica el informe de movilidad? Que caso a caso se estudiará la viabilidad de esa implantación para uso logístico en esa parcela concreta. ¿Qué implica esto? Que en polígonos industriales existentes, como El Gato o como en Villaverde, donde están los viarios bastante colmatados, pues será difícil o tendremos dificultades para nuevas implantaciones y ampliaciones logísticas. En ámbitos en nuevo desarrollo, con unos viales aceptables, las primeras implantaciones tendrán menos dificultades que las que se vayan acumulando y generando unos efectos sobre el ámbito. Con lo cual, la seguridad jurídica, que es a lo que vamos, en relación con el interés general, que es lo que está ponderando la Administración, los efectos frente a terceros, vecinos, por ejemplo, cocinas agrupadas, que son los ámbitos de suspensión,
o en logístico en zonas residenciales, y ahora ya en logístico con carácter general, cuando esto se apruebe, ese interés general que se defiende frente a la seguridad jurídica, la ponderación puede estar cuestionada. Finalmente, dotación de servicios de aparcamiento con una modificación de carga-descarga, dotación de plazas fuera de la M30 entre 1,5 con un máximo de 3 plazas por cada 100 metros construidos. Bueno, pues ahí, en todas estas materias, incluyendo la regulación en la norma zonal 9, actividades económicas, de las compatibilidades con el uso industrial logístico, en todas estas posibles modificaciones, propuesta de avance que nos plantea el Ayuntamiento de Madrid, es donde apunte, donde la asociación ha presentado un escrito de sugerencias con un análisis general, una afección y una sugerencia como una contrapropuesta que se presenta por Apunte, ¿no? No tenemos mucho tiempo, no vamos a entrar en los detalles de la categoría de uso logístico y vamos a pasar a la orden de servicio muy rápidamente y para terminar del Coordinador General de Desarrollo Urbano de Madrid. Esta orden de servicio es lo que se conoce como una norma doméstica. He dicho una norma y es incorrecto. Es una instrucción que se hace de un superior jerárquico a un órgano dependiente, en este caso la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. Agencia de Actividades que depende del coordinador, que por traducirlo es el siguiente al concejal, y les dice: a partir de ahora, cualquier título habilitante, delegación responsable o licencia que se vaya a tramitar necesita un estudio de tráfico. Esto es, tenemos una modificación de normas que se aprobará dentro de 2 años si lo va a exigir, pero mientras tanto nos han dicho desde septiembre que eso tiene que ser así. ¿A quién se lo han dicho? A las ECUs. Nosotros, los que estamos en la calle, no lo sabemos, esto no se publica. Eso también redunda en la inseguridad jurídica, podemos pensar, pero desde luego lo que afecta muy directamente es a la viabilidad de la aplicación e implantación de la actividad logística en el término municipal de Madrid. Primero, en tiempo. Esto nos va a retrasar mínimo 9 meses, 1 año, porque está colapsado la dirección general de la que dependen los informes de movilidad. Ahora van a tener que informar mucho más. Nosotros lo que pedimos es que haya entidades habilitadas, como son las ECUs, que permitan también estos informes en paralelo. En definitiva, nosotros lo que también proponemos es que, toda vez que esto es un procedimiento administrativo, es un engranaje, se cumplan los plazos de ese procedimiento administrativo. Hubo una modificación sustancial en la normativa autonómica de Madrid que entró en vigor el 4 de noviembre del año pasado, que modificó de raíz los títulos habilitantes, declaraciones y licencias. Lo que dice esa modificación es que el plazo máximo de resolución de una licencia son 3 meses. Lo que dice la normativa de procedimiento es que un informe, cuando se pide a la misma Administración, salvo que una norma con rango, una norma, en definitiva, diga lo contrario, el plazo de emisión son 10 días. Aquí no hay una norma. El plan general tiene un rango reglamentario y es norma. Cuando se apruebe podrá poner un plazo diferente. Si hoy somos estrictos, ese informe tendría que ser inmediato. Primero, hay un problema de plazo, nos va a retrasar, y segundo, de que pueda hacer inviable nuevas implantaciones. Bueno, pues muy rápidamente, excusarme el esquema tan rápido, y quedo a vuestra disposición para después en la mesa redonda si hay alguna cuestión. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer con mis compañeros a la organización, al colegio, a Ricardo y a Cadena de Suministro y, por supuesto, a Apunte, a la asociación en la que participamos, por todo el trabajo de organización de esta jornada. Bueno, vamos a empezar con lo que hemos titulado Reto y Oportunidad. Realmente es difícil ajustarse a los 3 minutos, pero vamos a intentar hacerlo. Básicamente una foto para luego lanzar el debate de la situación a la que nos enfrentamos. La situación que tenemos ahora mismo es que por el Acuerdo de París y por la conferencia de Glasgow que se acaba de realizar, van a venir muchas restricciones que ya están en marcha y que además tienen un impacto económico. Ese impacto económico es que va a haber multas y esas multas se producen revisiones cada 5 años. Ese plazo de revisión, el 2023, tenemos una primera entrega y eso tendrá impacto en todo lo que vamos a hablar durante el resto del tema de la última milla.
Por otra parte, cada vez tenemos más restricciones al uso del combustible fósil. Esto es bastante evidente, pero si lo comparamos con varios indicadores, como son las zonas de baja emisiones, hemos pasado de más de 100 ciudades a más de 250 ciudades solamente entre 2018 y 2021. Hemos pasado de una regulación de más de 200 ciudades a más de 350 en accesos. Y ya empezamos a tener zonas de bajas emisiones, zonas de emisiones ceros en 25 ciudades. Es decir, la situación cada vez es más complicada y va a empezar a estrecharse el cerco y a marcarnos el camino por el que tenemos que andar. Madrid y Barcelona ponen foco en la movilidad. Esto lo vemos todos los días en las noticias, pero recientemente se ha presentado Madrid 360 con las implicaciones que va a tener. Esas implicaciones ya hablan de Urban Hubs, ya hablan de un proyecto LEED y hablan de centros de consolidación de la AMT que va a participar montando centros de última milla dentro de sus propias infraestructuras, además de lockers y otra serie de medidas. En Barcelona van con un poco más de retraso, a pesar de que empezaron antes, pero bueno, aquí hay temas políticos también que están afectando y hablan de los ejes verdes peatonales, hablan de las supermanzanas en las cuales no podrán entrar los vehículos y toda la logística interna tendrá que ser realizada con vehículos de cero emisiones. Y además se están produciendo eliminación de carriles, con lo cual las entradas dentro de Barcelona cada vez van a ser más complicadas. Y esto es uno de los factores que vamos a ver que luego nos marca el punto de ruptura para decidir cuándo es interesante o no montar un microhub dentro de una ciudad. Si lo vemos desde el punto de vista de los consumidores, pues tienen en la cabeza dos cosas: conveniencia y sostenibilidad. Cada vez ocurre más, no voy a hablar del aumento de las entregas de e-commerce que todos hemos visto con la pandemia, que se ha multiplicado y que va a permanecer y se va a sostener en el tiempo, pero sobre todo lo que ocurre es que los consumidores ya quieren, además de que le entreguen en su momento y como ellos necesitan, quieren trabajar con empresas sostenibles. La conciencia social, la conciencia sostenible se ha multiplicado y eso hace que todo el mundo esté pidiendo que las empresas sean sostenibles. Ya no es una cosa que sea aún más que podemos añadir a nuestra oferta, sino que es algo que los consumidores nos demandan. Por otra parte, el convenience es no todos los clientes lo que quieren es tener un producto en 10 minutos. De hecho, esa parte del mercado, como indico aquí, es menos del 1%. Los fast deliveries o los flash que llamamos en el sector cada vez son pocos y están limitados y el crecimiento es bastante dudoso que se vaya a multiplicar muchísimo. Lo que quiere un consumidor es coger el producto cuando a él le interesa. Es decir, o bien cuando vuelve de trabajar por la noche en la estación de tren, o bien que se lo dejen en casa de 2 a 3, que es cuando él está, o bien que se lo dejen a un vecino, etcétera, etcétera. Y esta conveniencia la define él. No quiere que nadie le ayude a definir cómo quiere que le entreguen los paquetes. ¿Qué impacto tenemos inmobiliariamente en la última milla? Tenemos una discusión en el sector clara, en la casa también la tenemos y estamos en esta fase de análisis que estamos realizando sobre si es más rentable tener un almacén en la primera isocorona o es más rentable tener microhubs o una combinación de los dos. El efecto real es que hoy, desde un punto de vista absolutamente de eficiencia, y los logísticos, yo me considero logístico, aunque ahora esté en el inmobiliario, los logísticos lo que miramos es el céntimo. Esto es un negocio de céntimos y estamos en eso. Por eso discutimos todas estas cosas que hablamos de mantenimiento, etcétera, porque estamos buscando ese último céntimo. Y hoy en día el combustible fósil es más barato que el combustible eléctrico. Un 14%, de hecho, una furgoneta de iguales condiciones para meter paquetes dentro de la ciudad. Eso nos lleva a que si vemos la parte de la izquierda, tanto en Madrid como en Barcelona, lo que ocurre es que tenemos muchos operadores que están sirviendo con almacenes desde primera isocorona. Es decir, no necesitan hoy por hoy porque tienen tiempo suficiente para entrar y no hay restricciones que les limiten poder entrar rápidamente a la ciudad y entregar. Y esto es una realidad. Hoy venía en el Expansión una noticia de Amazon, que ya ha salido mencionado, como no, en un evento de estas características, donde lo que dicen es que ya han abierto su primer hub, replicando el modelo en España, replicando el modelo de Estados Unidos, donde sirven desde primera isocorona, última milla y con unos tiempos de entrega que van a hacer en 4 franjas, es decir, tiempos de menos de 5 horas. Da tiempo a hacerlo hoy por hoy desde última milla, desde primera isocorona. Por otra parte, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuándo necesitamos estar dentro de las ciudades? Bueno, pues cuando hay dos tipos de problemas hoy por hoy que hay que también resolver, que son los flash deliveries, es decir, yo tengo que entregar en menos de 10 minutos o en menos de 1 hora o 1 hora y media, entonces necesito estar dentro de la ciudad porque si no, no voy a llegar. Es algo que es obligatorio. O bien tengo una temperatura controlada y tengo que mantenerla. Si yo quiero ser rápido en una temperatura controlada haciendo última milla, no me queda más remedio que hacerlo desde el interior de la ciudad. Si no, va a ser muy complicado poderlo acometer.
Pero mañana, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues mañana ya veremos. La verdad es que tampoco está tan claro, pero al menos sí que tenemos algunos puntos que nos lanzan preguntas y retos. Yo creo que el problema del que hablamos realmente en el modelo es el cuándo. Lo que vamos a tener que hacer lo tenemos claro todos, lo que no sabemos es cuándo lo vamos a tener que hacer, ¿vale? Y ese es un punto que es bastante relevante. Llegar antes es tan malo como llegar tarde. Desde el punto de vista de restricciones, las restricciones son inminentes. Hemos visto la primera foto que nos da que restricciones vienen por todos los sitios, pero esas restricciones depende de qué tipo sean. Si solamente es pasar o reducir un tema de emisiones, el problema que tenemos es un problema que se puede cubrir desde la primera isocorona. Si el problema que tenemos es que no solamente es un problema de emisiones, sino que es un problema de tiempo o de número de vehículos, el problema ya pasa a tener que ser resuelto desde un microhub. Los urban hubs, pues hoy por hoy no son eficientes en términos de coste, esto es una realidad, salvo para operaciones muy puntuales, y se hacen porque es una necesidad que nos demandan nuestros clientes. No todo lo que nos demandan nuestros clientes es eficiente en términos de coste, pero hay veces que hay que hacerlo porque es algo que tenemos que dar ese servicio. Entonces, hoy no son eficientes, pero van a ser la solución cuando se produzcan estas condiciones que comentaba anteriormente. El coste inmobiliario, y aunque sea tirar piedras en contra de nuestro propio tejado, pero es cierto que es bastante bajo en el coste total de una entrega. Si os dijera el porcentaje, que es de un dígito, os asombraríais. Es muy bajo el coste inmobiliario dentro del total del coste de una entrega, con lo cual, desde el punto de vista de un operador logístico, lo más importante es la conveniencia de cómo va a poder hacer esa operación y si va a poder dar el servicio a sus clientes. La huella, el famoso footprint del que hablamos constantemente, pues esto va a ser la clave. Una empresa que tenga ubicaciones y que tenga huecos para poder montar este tipo de hubs en una ciudad, en 2 o 3 ubicaciones estratégicas, va a poder cubrir un Madrid o un Barcelona sin ningún problema para hacer todo lo que es un reparto dentro de M30 o dentro de las rondas en Barcelona. Y finalmente la pregunta que siempre nos hacemos con la Administración y que en el café comentaba con algunos de los compañeros, que es qué papel o qué rol va a jugar la Administración. Está claro que pueden ser competencia, ya sabemos que hay administración que está haciendo o empresas públicas que están haciendo competencia directamente montando centros logísticos dentro de las ciudades con las implicaciones que eso tiene y cómo distorsiona el mercado. Pueden ser facilitadores porque pueden ayudar a que este tráfico se ordene y se gestione y se lleve de mejor manera. Nos acaba de presentar en detalle las alegaciones que hemos hecho a un modelo que intenta regular esto y que va a ser el futuro que vamos a tener en el caso del Ayuntamiento de Madrid. Y lo que es casi seguro que van a ser es reguladores, es decir, van a montar las reglas y nos van a marcar a todos el territorio de juego. Entonces, bueno, pues habrá que irse adaptando y ver cómo podemos jugar. Y sin más, dejo a mis compañeros para poder hablar. Buenos días o buenas tardes a todos. A ver, yo tenía una diapositiva. Esta es la diapositiva. Solo tengo una diapositiva. Es para que me pongáis en contexto. Yo soy el que reparto los paquetes. Somos CTT Express, que es la compañía, somos una marca nueva. Bueno, sabéis que ha habido una eclosión de marcas en los últimos 2 años por el crecimiento del e-commerce. En las 2 encuestas que habéis rellenado, clarísima la primera, ¿no?, que va a seguir creciendo el comercio electrónico y por lo tanto va a generar necesidades de reparto. Y la segunda diapositiva, que era la del que es la prioridad, ¿no? Tener centros más cerca de los cascos urbanos o incluso tener centros que se integran dentro de los cascos urbanos, que entiendo que es digamos, el debate que por lo menos nos planteó Jesús Lacasi en su momento, como que era lo que estaba pendiente de resolver. Realmente, Julián, has contestado prácticamente todas las preguntas, no sé muy bien qué voy a decir. Bueno, voy a decir desde el punto de vista de los operadores paqueteros y logísticos, que seríamos los usuarios de este modelo alternativo que se ha mencionado. La pregunta es, ¿realmente merece la pena el modificar el modelo que hasta ahora ha sido el habitual en todas las empresas del sector? Hasta ahora, aunque también es verdad que está cambiando mucho, se están creando empresas que están especializadas prácticamente en e-commerce. E-commerce es última milla. En realidad, la diferencia básica entre el B2B y el B2C, lo que es el reparto business to business o el negocio business to business y el business to consumer, es que el business to business realmente es prácticamente
última milla, no requiere recogida, no requiere flujos cruzados por toda la geografía, todos los orígenes contra todos los destinos, lo cual supone una complejidad logística también mucho mayor. El mundo del e-commerce es más sencillo, pero tiene sus peculiaridades, ¿no? Y entonces, y es lo que hace que nos planteemos si realmente merece la pena cambiar el modelo tradicional de reparto, el modelo tradicional que era: recibimos los paquetes en un centro que está más o menos cerca de un casco urbano, de una ciudad, por ejemplo Madrid o Barcelona. Otros centros más pequeños no es tan difícil de valorar si conviene o no conviene utilizar otro tipo de modelo de distribución. Entonces, este modelo tradicional en el que repartíamos o estamos repartiendo, de hecho, hoy tenemos nuestro centro en Coslada y de Coslada salen nuestras rutas de reparto para repartir en todo Madrid. La alternativa que se propone es, bueno, ¿y si tuviéramos unos micro-hubs urbanos que tendrían una serie de ventajas? Que tendrían ventajas, deberían tener desde dos puntos de vista. Una ventaja evidente es la ventaja del coste operativo. Como decía Julián, el coste en este sector es al céntimo, o sea, tenemos que ir al céntimo. Con lo cual, no es fácil tomar decisiones porque hay que medir muchas implicaciones que tiene cualquier cambio que se haga en el modelo. Otro aspecto a tener en cuenta que menciono al final sería el de los conceptos medioambientales, que ya están más ligados a lo que es la regulación o las obligaciones que nos impongan las regulaciones de las ciudades medioambientales, etc. Desde el punto de vista del coste, ¿conviene o no conviene? Bueno, hay costes que se pueden ahorrar con un modelo alternativo de microhubs y hay costes que se pueden empeorar. ¿Cuáles son los costes que se pueden mejorar? Bueno, pues si tenemos un microhub en el centro de una ciudad y transportamos desde nuestro centro actual, digamos, al microhub, nos vamos a ahorrar una serie de kilómetros de desplazamiento al centro de la ciudad, lo cual implica una mayor productividad, digamos, una hora. Bueno, concretamente, de nuestra nave de Coslada a la Puerta del Sol hay 14 kilómetros. Y yo calculo que más o menos debe ser un poco más de media hora de desplazamiento. Supongamos una hora de productividad para mejorar la productividad, que en definitiva es la base del coste de reparto última milla. Última milla que, por cierto, no lo he mencionado, es más de la mitad del coste total que tiene una empresa del sector del que estoy hablando. O sea que es un coste verdaderamente muy relevante. Entonces, ¿podemos ahorrar una serie de kilómetros de desplazamiento de la flota hasta este punto? Sí, correcto, se puede ahorrar, yo diría que hasta una hora de productividad. Pero luego también hay otros costes en contrario, que serían la doble manipulación, porque hay que pasar por dos, voy a ser rápido, la doble manipulación que es de pasar por dos centros, el coste del propio centro en sí, que es algo que yo espero que los inmobiliarios que estamos en el debate me ayudéis a animarme a que demos el salto, porque los costes realmente no son tan altos. Y en tercer lugar, el coste de que si la productividad que se consigue con unos medios alternativos más ecológicos de reparto pueden ser competitivos comparado con los costes de productividad de repartos por hora que tenemos en la actualidad. Es decir, si vamos a utilizar un triciclo eléctrico, o vamos a utilizar una mochila, o vamos a utilizar un medio mucho más ecológico, pero está en cuestión si realmente va a poder tener la misma eficiencia. Y con esta balanza podemos compensar la cercanía la cercanía y la ganancia de productividad desde el centro del microhub, por decir un ejemplo, contra el modelo actual. Si en términos de costes conseguiríamos realmente esa ventaja. Claro, estoy hablando del modelo tradicional de reparto de paquetería. Es verdad, que también lo ha dicho Julián, que hay otras necesidades, como puedan ser las entregas en puntos de conveniencia, las entregas en lockers, que sea el propio cliente el que va al centro, al microhub, a recoger su paquete. Todo eso, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Y la otra parte, digamos, medioambiental. Bueno, yo la verdad es que creo que lo mencioné cuando hicimos esta mesa redonda hace 2 años, que tratábamos el mismo tema y por eso estamos aquí, porque entiendo que en 2 años no hemos conseguido todavía hacernos una idea clara de por dónde deberíamos de tirar, ¿no? Si la distribución se debe hacer como hasta ahora hemos estado haciendo o deberíamos orientarnos más a este modelo de distribución en 2 etapas, por llamarlo de alguna manera. Pues el comentario que hice, y lo sigo pensando, es que sea, como hagamos el reparto, concretamente el reparto que está impulsado por el e-commerce, que es el reparto de paquetes, no nos olvidemos de que es podemos utilizar vehículos eléctricos o podemos utilizar vehículos de pila a hidrógeno y contaminar menos. Pero en el parque móvil en España creo que son 24 millones de turismos y 5 millones de camiones y furgonetas aproximadamente. En nuestro sector, en el sector que repartimos los paquetes del e-commerce, estamos repartiendo actualmente unos 3,5 o 4 millones de paquetes diarios. Estos 4 millones, 3,5 millones de paquetes diarios se reparten aproximadamente con unas 50.000, 60.000 furgonetas de reparto de paquetería. Es decir, estamos hablando de un 0,2% de los vehículos comparados con lo que es el parque de turismos, que estáis de acuerdo en que es la principal fuente de colapso, de concentración y de contaminación en las ciudades. Es decir, si bien es verdad que una furgoneta de mantenimiento de ascensores, ¿vale?, puede contaminar, y porque esa furgoneta no esté, pues se puede realmente, bueno, pues sería un ahorro de contaminación. En el caso de una furgoneta que reparte 80, 90, 100 paquetes diarios, posiblemente está sacando de la circulación, no sé si 80 o 90, pero desde luego sí 20 o 30 desplazamientos de coche privado que se tiene que tener en cuenta para, digamos, y con esto animo a que en el futuro, a quien le corresponda, tampoco se pongan tantas o demasiadas limitaciones a lo que es el reparto de paquetería, porque realmente puede contribuir muy eficientemente a la sostenibilidad de los medios urbanos, ¿eh? Cuanta más productividad tenga una furgoneta que reparte paquetes, evidentemente será más sostenible. Y sin evitar, por supuesto, que es seguro que dentro de muy poco tiempo la mayor parte de la flota estará funcionando con motores no contaminantes. Bueno, esto es como base para la discusión. Ahora, el siguiente. Muchas gracias. Intenta abreviar un poquito. Sé que a los últimos... Voy a intentar hablar rápidamente, pero no es mi lengua maternal, entonces por eso yo veo que si podemos empezar con el proyecto. Voy a ir directamente al proyecto que tenemos. Es un proyecto que hemos ganado FM Logistic, que es un concurso del Ayuntamiento de Madrid, pero es un concurso más general en todo el mundo, que se llama Reinventing Cities, y nuestro proyecto se llama iLife. Es más o menos una solución a la distribución urbana y plataforma logística de última milla. Y respondimos con 4 filiales diferentes del grupo. NG Concept por parte de la construcción, FM Logistic, CityLogin, que es la empresa que va a entrar en este proyecto. Y podemos ver un poco la dimensión arquitectónica del proyecto, las fachadas, el trabajo sobre la luz, o de manera más general la integración del edificio en su barrio, porque estamos cerca de las habitaciones en el centro de la ciudad. La siguiente podemos ver un poco sobre las siguientes páginas podemos ver un poco más dónde estamos. Es un proyecto cerca del centro de Madrid, porque estamos sobre una plataforma de última milla. La idea, como todas las plataformas logísticas, necesitamos estar en un cruce de autopistas y tenemos terrenos más pequeños para hacer esta distribución, y por eso debemos pensar la plataforma logística de una otra manera. Lo que podemos ver también es que este proyecto tiene muchos retos
que debemos hacer porque está parte integrante de la competición. Y por ejemplo, la cubierta fotovoltaica, la hidrogenera verde, son temas muy importantes por el futuro y debemos pensar a esto. Y además hay una parte más social con una escuela infantil y de formación, es decir, que este edificio se debe integrar en el barrio de la ciudad de Madrid. Por eso necesitamos pensar de manera un poco diferente de la manera de hacer esta plataforma logística. Si seguimos con los desafíos o los retos del concurso y los temas más importantes, a la derecha tenéis la respuesta a los desafíos que tenemos. Utilizamos materiales más naturales como vidrio, aislamiento de corcho, protección vegetal y otras cosas como la producción de fotovoltaica. Debemos pensar a la recuperación de agua y muchas cosas que debemos integrar en este proyecto. Porque hace parte de la competición y sobre todo 9.000 metros cuadrados de espacios verdes sobre terrenos muy pequeños, es decir, que representa un 26% de la superficie total de nuestra plataforma. Donc se debe tener en cuenta todas estas cosas en la construcción. Y para terminar, voy a terminar la presentación de este proyecto. Algunas imágenes de este proyecto, de las fachadas y de la integración en el terreno, y vemos aquí la sala por un uso social y beneficiarios y un beneficio por todos, que es una sala de formación o un jardín infantil. Y la última es la imagen de la estación de hidrogenera, porque vamos a producir el hidrógeno sobre la plataforma con la agua de lluvia y la utilización de la electricidad con los paneles fotovoltaicos. Y con esto vamos a tener hidrógeno verde. Porque esto son muchas cosas, es un proyecto un poco más por el futuro, debemos hacer las licencias y otras cosas, pero es un proyecto muy interesante y es una de las soluciones que podemos dar por parte del grupo FM Logística a la logística urbana cerca de un centro ciudad. Vale. Muchas gracias a todos. Intentaremos ir en 3 minutos, como nos habían dicho. Muy buenas tardes ya y muchísimas gracias a todos por la atención y también a Cadena Suministro y al Colegio de Ingenieros por la organización. Bueno, desde lo que era CBR se nos propuso un poco dar 2 minutos pinceladas de lo que era un poco la situación y hablar un poco de la compañía en general, pero que eso lo voy a pasar súper rápido. CBR, nosotros, bueno, como podéis ver aquí somos más de 1.800 profesionales en España, tenemos 9 oficinas y, bueno, por ir muy rápido, pues por decir datos, tenemos más de 11 millones de metros en gestión de todas las diferentes líneas de negocio, ¿no? De esas 9 oficinas, nosotros dentro del Departamento de Industrial Logística y viendo un poco cómo está todo el tema logístico, el e-commerce, etcétera, estamos ahora mismo más de 80 personas trabajando solo dentro del Departamento Industrial y Logístico en todas estas áreas que hay ahora mismo aquí, que desde lo que es la consultoría hasta lo que sería el Facility Management, pasando por todo lo que sería arquitectura, valoraciones, inversión, alquileres, etcétera. Y con todas estas líneas de negocio, pero fundamentalmente pues la parte industrial, que es la que nosotros representamos, ¿no? Y por ir un poco al grano, lo que se nos decía realmente, nosotros hace 2 años, esta mesa que estamos aquí, se nos comentó de ir y exponer lo que era la logística urbana y un poco la distribución urbana en general. Dentro de las diferentes soluciones que había o que hay, nosotros uno de los modelos que no consideramos que sea el único, le llamamos Logiprime. Logiprime es una logística urbana que realmente era el business to business, no era business to consumer. Realmente íbamos al retailer, lo que queríamos hacer, no era el delivery que se está haciendo de pedidos como hay ahora mismo con el e-commerce a las personas como tal.
Nosotros pensábamos en una red de naves logísticas dentro de lo que era la M30 dentro de Madrid o las rondas en Barcelona, por dar los dos ejemplos, y luego la expansión a ciudades de más de 300.000 habitantes. ¿Qué pretendíamos con esto? Por la noche se hacía todo lo que era la entrega vía camión y luego lo que se hacía era por furgoneta eléctrica, por bicicletas o como fuera, por sistemas ecológicos, realmente se distribuía hacia los retailers, que también todo tiene su aplicación, como no, a las personas también. ¿Qué ocurría? Pues como hemos mencionado varias veces, todo el tema de restricciones en los ayuntamientos, temas medioambientales, que eso está clarísimo, y se incorporaba un nuevo almacenamiento para retailers, que era lo más importante, la colaboración público-privada que se ha mencionado muchas veces, porque sin lo público y lo privado esto no tendría sistema, porque no hay licencias, no hay movilidad, todo el tema de tráfico, pero por otro lado, quien va a tener ese transporte, salvo que ahora empiece más la empresa pública, sería también los privados, los inversores y los operadores de distribución y paquetería en general. Bueno, esas eran todos un poco los sistemas que veíamos un poco de realmente la flexibilidad de las entregas, la disminución de emisiones, la reducción de tráfico, la mejora de la carga y descarga, etcétera. Pues muchos sistemas. Todo eso lo vinculábamos, y ahora lo explicaremos un poco también, todo el tema del e-commerce, ¿no?, que hemos mencionado, hemos dicho cifras y demás. Nosotros pensamos que el e-commerce está súper consolidado, todavía queda mucho más crecimiento. Evidentemente no estamos, y como veis, en las cifras de otros países, como puede ser Corea del Sur, donde pensamos que en el 2025, de todas las ventas que hagan, minoristas, mayoristas y demás, con retailers y no, va a ser de un 45%. O sea, cualquier venta que se haga será e-commerce 45%. No es como en Reino Unido, prácticamente un 30 y algo por ciento en los próximos años, o a lo mejor Francia o Alemania. España, países latinos y del sur, como veis, estamos en el rango más bajo y creciendo, porque si hablamos de un 8, un 9, un 10% en el 2020, consideramos que estaremos dentro de todas las ventas online, quitando todo lo que es periódicos, de temas de también que se hacían en general, de ventas para viajes, etcétera, en un 14, un 15% para el 2025. ¿Todo eso que representa? Pues que lógicamente va a haber muchísimo más e-commerce, muchísimas naves y muchísimo más en los urbanos, porque como comentabais, cada día hay más megaciudades y cada día todo se concentra en las grandes ciudades. Nosotros crece y crece. Vemos como encima la pandemia no ha hecho más que todavía hacer este fenómeno que crezca mucho más. Hablamos de última milla, esto es realmente la última milla, no hablemos de las naves y sin querer decir temas como Citylog en Vallecas o a lo mejor plataformas de cross-docking en Coslada, San Fernando, eso no es last mile, eso es logística de distribución, realmente. Last mile es la logística urbana que comentamos, porque a veces los conceptos pues, no son los correctos. Y luego, si hemos de decir que nosotros, como resumen un poco y que luego comentaremos, bajo nuestro punto de vista, no hay una solución a lo que es la distribución urbana. Hemos estado hablando, nosotros proponíamos un sistema y proponemos un sistema que es la distribución urbana a través de este vehículo LogiPrime. Pero también están todos los centros de conveniencia, están, como no, todos los temas de los centros de conveniencia, las taquillas que se están viendo, los lockers. También hay sistemas como se hicieron en Vitoria y como se hacen en el casco viejo de Vitoria a través de lo que era DHL, que realmente distribuye las mercancías por barrios, vamos a decirlo así, dentro del casco viejo de Vitoria. Y, cómo no, la distribución urbana, ese sistema, como además que es súper exitoso, que está haciendo FM o hará FM, todo el tema del cross-docking y la distribución y paquetería de proximidad, y más cada día, porque las furgonetas eléctricas tienen mayores capacidades, pues se va a distribuir todavía más a través de las plataformas de cross-docking. Pero el e-commerce, que luego también comentaremos, no es solamente también el cross-docking. Estamos viendo e-commerce desde Alcalá de Henares, desde Castellbisbal, o desde Torija, o desde Marchamalo, o desde Illescas. O sea, que ahora mismo el e-commerce tiene muchísimas diferentes dimensiones. Nosotros en LogiPrime incluso decíamos, oye, vamos a distribuir, quitábamos un elemento, hablábamos de los costes anteriormente de los inmuebles, al final nosotros quitábamos, o en parte quitábamos un Coslada o a lo mejor un Prat, sustituyendo desde la baja rotación hasta lo que era la logística urbana. Y esa era una de las soluciones, pero no la única, como estamos diciendo, hay muchas soluciones dentro del sector. Y luego, bueno, yo creo que hay aspectos también importantes que hemos dicho del tema público-privado, la movilidad, las licencias, etcétera, y luego la distribución, cada día la digitalización. Yo creo que eso es otro de los fenómenos más importantes que tenemos dentro de la logística urbana. Todo el tema de los repartos, todo el tema de los transportes, de las cargas y descargas, eso va a ser no solamente el tema del transporte y el inmueble en sí, la digitalización es la clave fundamentalmente para que se haga el reparto ordenadamente.
Y luego hay otro aspecto como es el medio ambiente, yo creo, bueno, que ya hemos comentado todos, del CO2 y demás, pero también las propias instalaciones que estamos hablando, ya lo comentaremos, pero todo el tema medioambiental va a ser crítico en el corto plazo. Y luego, para un poco también exponer las razones de la no todavía implementación de lo que era Logiprime, nosotros hemos visto, pues pensábamos que los ayuntamientos no estaban preparados. Hace 2 años le hablabas de lo que eran unas plataformas urbanas y no sabían si era movilidad o si era otro departamento, urbanismo. Realmente eso fue lo que nos encontramos en Madrid y en Barcelona. Tema de licencias, tema de movilidad. Madrid, de hecho, ha dado una patada adelante y está hablando hasta el 2023, cuando la aplicación iba a ser un tiempo anterior. Luego, los fondos de inversión en su día que nosotros trabajamos no estaban tampoco preparados. Realmente era todavía demasiado novedoso para ellos. Y luego hablábamos del tema digital, hablábamos de los locales. Tampoco hay locales en Madrid o en Barcelona que se adecúen a todas estas necesidades que estamos viendo. Y luego la pandemia, que lógicamente nos ha afectado a todos durante estos 2 años. Como decimos, no pensamos que sea la única solución. Hay muchas soluciones para dar el transporte dentro de la propia ciudad. Pensamos que se realizará, de hecho ya hay algunos pequeños movimientos y se está haciendo realmente, pero bueno, yo creo que sí que Madrid y Barcelona ya están mejor preparados para lo que sería la logística urbana y todo eso, de hecho, bueno, en toda la ordenanza que estábamos comentando en Madrid, 30 de las propuestas de Logiprime han sido incluidas dentro de estas nuevas ordenanzas. O sea que bueno, que comentaremos, pero hay muchas soluciones dentro de la logística urbana. ¿Vale? Como hemos empezado y media, nos guardamos la horita. Yo os iba a contar un proyectito mío que tenía de aprovechamiento de superficies en centros comerciales para, no ya como última milla, sino como punto de recogida y eliminar las bolsas por los pasillos en los centros comerciales. Pero bueno, prefiero abreviar y hablar comentar un poco y que haya preguntas e irnos cuanto antes a tomar un café y poder hacer networking. Yo, como resumen de la charla, me he quedado con 4 pinceladas. Una, más han asustado del todo. 2 años de parada, más lo que venga después, que además se nos cruzará con unas elecciones de por medio y se nos alargará. Y luego a la siguiente se nos ocurrirá a alguien modificar el plan general y los tiraremos otros 3 años más, ¿no? Y cuando podamos poner un ladrillo al primer proyecto, ya el modelo habrá cambiado y ya no sé cómo distribuiremos. Luego, por otro lado, me he quedado también con 2 cositas. Me he quedado con lo del coste inmobiliario pequeño. No sé para qué hacemos una jornada inmobiliaria. La primera vez que soy en la historia en una jornada de estas. No, pero es verdad que todo lo que es el transporte, ¿no?, consumo. Me ha sorprendido lo que estabas hablando de la eficiencia del reparto de primera y segunda corona con los hubs urbanos que no son eficientes, pero que lo van a ser por las limitaciones. Ayer venía una noticia que lo publicaba Volvo, que ha sacado el XC40, que es su coche más vendido, y ha sacado la misma Volvo diciendo que en el global de toda la vida del coche contamina un 70% más que un coche de combustión. Él lo dejó. Otra cosa es que contamina en distintos sitios, no contamina en las ciudades. ¿Vale? Por otro lado, íbamos a hablar hoy de lo que habíamos avanzado desde la última charla. Me has dejado muy claro que no hemos avanzado todavía. Me he quedado con eso. Esa era la base. De hecho, íbamos a preparar una presentación de resumen de la anterior, ¿no? El reparto en 2 etapas, de momento no existe. Existe, estamos ahí haciendo números, pero vamos a ver lo que sale. No es fácil, no es fácil. Me he quedado con un proyecto magnífico en la Talayuela que engloba sobre todo me he quedado con alguna imagen de todo lo que es la integración, la integración no solo en la ciudad, sino los criterios ahora que llamamos el ESG, ¿no? El medio ambiente, el social y el gobernanza. Ese tipo de proyecto me parece que lo asume absolutamente todo. Y por último, ¿qué quiero decir? Bueno, has resumido un poco toda la cuestión de todas las problemáticas que tenemos. Vale, yo os quería
intentando volver, no voy a usar la presentación que se usó en el último año, porque si no, nos llegamos. Quería preguntaros una cosa. Para la logística urbana, básicamente viene condicionada por el e-commerce, no como otros tipos. Pero el e-commerce parece que esto es digital, pero seguimos repartiendo con bici o con fragoneta o similar. ¿Creéis que hemos avanzado algo en la digitalización de la logística? ¿Se puede avanzar o cómo lo veis? Bueno, contesto yo. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, porque con todo este movimiento estamos consiguiendo lo que comentaba antes, mejorar la productividad del reparto, y por lo tanto eso quita vehículos de la calle. Es decir, en este negocio lo que se trata es de ser muy productivos y tener pues unos ratios de entregas por jornada o que permita primero hacerlo muy barato, porque realmente hoy en día pedimos un paquete de pilas que te lo traen a domicilio, y eso nos encanta, porque con el transporte incluido, o sea que es una cosa que no nos podíamos ni imaginar hace no muchos años, ¿no? Pero claro, eso implica que hay que reducir los costes y mejorar la productividad de una forma impresionante, y eso siempre es gracias a la digitalización. Si no fuera porque tenemos algoritmos que te permiten cargar los vehículos, buscar la ruta óptima, compensar unas rutas con otras para que independientemente de dónde caigan los paquetes en la ciudad, la flota salga con una carga de trabajo homogénea y por lo tanto sea mucho más productiva. Hay muchas cosas que se están consiguiendo gracias a la digitalización de los procesos. Por favor, animaros y hacer alguna pregunta. Yo solamente confirmando lo que dice Manuel, yo creo que se ha producido un avance que está ahí, que por eso efectivamente somos capaces de hacer lo que se hace hoy en día, y esa digitalización ya tiene esos frutos que estamos viendo y nos permite ser muy eficientes, pero además yo creo que todavía queda mucho recorrido y que viene, y uno de los que yo creo es muy interesante, que ya se está debatiendo, es por ejemplo esa utilización, esa conexión inteligente de las zonas de carga y descarga para poderlas gestionar inteligentemente y asociar las zonas de carga y descarga con determinadas rutas de transporte. Eso, por ejemplo, puede cambiar el mapa que vemos de las ciudades con furgonetas aparcadas en las esquinas y conseguir que tengan una zona rápida y eficiente de reparto, y es algo que va a venir y que está ya en estudio y que en algunas ciudades se están haciendo pilotos. Es decir, todavía hay recorrido. Eso podría implicar también los almacenes verticales dentro de ciudades mecanizados, que se pueda ser el punto de recogida. El reconvertir esos cascos, esos edificios antiguos obsoletos dentro de las ciudades, ponerlos como, siempre y cuando pueda llegar una furgoneta, pueda llegar un tráiler a hacer el reparto, toda una torre. Sí. ¿Y podría ser rentable con los yields que se están usando ahora montar ese tipo de edificios dentro de las ciudades? Ahora, con las circunstancias que tenemos, yo no lo veo por un tema de rentabilidad. O sea, sinceramente, las mecanizaciones ahora mismo para este tipo de repartos, con los márgenes que gestionamos, comentaba antes Manuel, que lo conoce perfectamente y que lo vive cada día, es muy difícil sacarle rentabilidad a este tipo de instalaciones. Ahora hay que ser muy tácticos e ir a lo que realmente te aporta valor, y lo que te aporta valor es conseguir tocar el producto las menos veces posibles y ser lo más rápido posible en la entrega. Eso es lo que te va a mover la aguja de ser rentable y ser competitivo. Meter esas inversiones, que en principio suena muy bien y nos gusta a todos mucho desde un punto de vista ingenieril, todos tenemos esa tendencia a poderlo hacer. Hoy por hoy yo no lo veo rentable, al menos, pero seguramente algún día sí lo sea, porque este escenario está cambiando. Este escenario hoy lo vemos así, pero dentro de 2 días, con otro tipo de restricciones, puede cambiar radicalmente y puede pasar a ser algo interesante de hacer y que tenga rendimiento. Y ya, en el tema este de la digitalización que estamos comentando, yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero que queda todavía muchísimo por hacer. O sea, yo creo que comentabais de estos almacenes automatizados que hay en varios sitios de España o de Madrid. Todo eso es digitalización, y eso igual también que son los sorters dentro de las propias naves también de distribución y paquetería. O sea, todo eso ha avanzado muchísimo. Y luego siempre pues que hay 3 palabras que todo el mundo está hablando a la hora de hacer lo que es el movimiento logístico, que es flexibilidad, es rapidez y ahorro y barato. Todo el mundo lo quiere de esas 3 cosas. Y todo eso va unido a lo que es la digitalización, porque todas las rutas tienen muchísima flexibilidad, los operadores logísticos y distribuidores necesitan
están adaptándose constantemente a los cambios del consumidor y luego también cada día más barato y cada día más rápido. Y eso, si no tienes unos buenos programadores, como decías, todos los algoritmos que hay realmente porque al final tú cuando estás realmente pidiendo un pedido a nuestro famoso cliente del e-commerce, tú simplemente con que se está metiendo en su página web, él ya lo está directamente preparando para enviártelo. O sea que todo eso son algoritmos y la digitalización es súper eficiente y yo creo que todavía nos queda muchísimo más por avanzar. Yo, por volver al principio de la problemática urbanística, tenemos un sistema de planeamiento en España que es lo más rígido y aburrido del mundo. Y nos lo estamos encontrando. Las ciudades, sobre todo en ciudades pequeñas, todavía podemos hacer algo. Pero en ciudades como Madrid tenemos esa dificultad. ¿Cómo creéis que podemos avanzar? Indudablemente en los 2 últimos años no hemos avanzado nada. ¿Cómo creéis que podemos hacer para saltar todas las trabas que nos está poniendo la Administración? Bueno, aquí yo creo que hay una evolución, que es justo lo que estáis hablando aquí, los que conocéis el día a día y las necesidades. Y es una evolución parecida. Tú antes comentabas que te habías dedicado mucho a centros comerciales. De hecho, en una charla que tuvimos antes tú y yo, nos conocíamos de ese mundo. Y en el mundo de los centros comerciales en España, que antes lo heredamos en buena medida de Francia, ¿no? Que tiene un desarrollo previo, a principios de los años 90 lo que se impuso fue una regulación, una mayor regulación por una nueva forma de comercio en ese momento. ¿A qué afectaba? Afectaba al pequeño comercio, afectaba esencialmente a las nuevas implantaciones con las configuraciones de las grandes superficies comerciales que no estamos acostumbrados, no existía esa tradición, y afectaba a infraestructuras, a cómo se llegaba, cómo se aparcaba y cómo se salía sin afectar al entorno. Ahora mismo estamos en ese proceso, en mi opinión, en el logístico. Hemos pasado a una nueva forma de comercio distinta que necesita de una infraestructura, que en este caso son los repartos, llegar en lugar de tú ir al centro comercial. La fiesta de la compra, que se llamaba en los años 90, principios de los 2000, ya es el horror familiar de irte a un centro comercial y quieres que te lo traigan a casa y aprovechar tu tiempo para otra cosa. Eso está teniendo unas consecuencias en algunos sectores de la sociedad, esencialmente por eso hemos visto la suspensión de licencias en ámbitos de uso mayoritario residencial y pues va a tener una mayor regulación. Esa es la nueva regulación, la que tú partías del horror es la que teníamos tradicionalmente. La primera norma estatal que tenemos de urbanismo es del 56, alabada técnicamente, donde había un gran sistema de planeamiento urbanístico, pero una nula aplicación de ese planeamiento, porque es que era imposible. Se trasladaba a los propietarios una responsabilidad que no eran promotores y, por otro lado, con un control muy férreo de la propia Administración y poca flexibilidad. Eso lo hemos vivido hasta hoy. Quiero decir, nosotros en el despacho estamos permanentemente haciendo DIUs, o sea, informes de viabilidad para nuevas adquisiciones, o tenemos aquí presentes algunos clientes donde, pues en algún ayuntamiento muy grande de Madrid, de la Comunidad de Madrid, les han dicho, mira, a mí aquí no me gusta el logístico. ¿Por qué? Está permitido. Quiero decir, estamos sometidos también a un control que también tenemos que saber que lo que defiende con carácter general es el interés general, pero debe coadyuvar con las nuevas formas de comercio. La poca flexibilidad y los amplios tiempos en las modificaciones o la nueva planificación hace que no seamos acordes con la inmediatez que necesita esta nueva forma de comercio. Entonces, casarlo no es fácil y ahora estamos en un periodo de adaptación y ahí van nuestras sugerencias. Oye, ¿está regulando esto por primera vez? Está regulando por primera vez como se reguló a lo mejor en Barcelona el habitat no convencional en el 22@, los LOF que conocíamos que eran implantaciones residenciales en ámbitos baratos industriales, hagámoslo de la mano de los que conocemos las necesidades para no hacernos daño, para permitirlo y sobre todo, bueno, todos tenemos una responsabilidad patrimonial, la Administración y nosotros empresarial. Esa es un poco la línea, pero con la dificultad de que el sistema urbanístico podemos decir que está en crisis el modelo por la poca flexibilidad que tenemos desde lo que manda, que os quería explicar al principio, que es el planeamiento. Todo lo que hay cae para abajo depende del planeamiento. Pues ya para terminar y para que no me acusen que no somos cuadriculados los ingenieros, quería, Maxim, preguntarte, al hilo de esto, ¿cuál ha sido tu experiencia para tratar con las administraciones para el proyecto? Depende de las administraciones. Tenemos diferentes respuestas, pero lo vamos a ver con Madrid porque tenemos el proyecto en Madrid y vamos a ver si la manera de hacer con los EQ va a ser más
va a agilizar un poco la manera de tener una licencia de obra y todo esto. Y yo quería hablar también del modelo que tenemos en FM, porque Vallecas no es un proyecto de plataforma urbana, pero tenemos también otros proyectos en el centro de Madrid, en el parking de Plaza Mayor, que es el último punto de distribución que podemos tener, que es un microcentro logística, que es muy interesante, que está muy cerca de todas las personas que necesitamos dar un paquete o algo. Por eso pienso que tenemos 3 modelos de plataforma y que va a seguir así, pero debemos un poco agilizar las plataformas urbanas porque es un modelo un poco nuevo y sobre todo en el proyecto, no lo he dicho, pero es un doble nivel. Donc hay mucho impacto sobre la reglamentación contra el fuego, la distancia de evacuación, muchas cosas que debemos tener en cuenta, exutorios de humos que en un centro al lado de la ciudad somos sobre un terreno tan pequeño que debemos pensar un doble nivel porque hay una presión sobre el terreno que es muy difícil si no hacemos este doble nivel. Es muy importante. Pues muchas gracias. Perdón, una pregunta. En relación a todas las restricciones que aparentemente pueden acabar para conseguir proyectos dentro de Madrid, no sé si es una pregunta, un razonamiento. Yo creo que entran en valor los proyectos actualmente ya existentes ante estas restricciones, sobre todo en el entorno de M40 y M45. ¿Y no creéis que parece bastante incoherente que todas esas restricciones vaya a generar que los proyectos de los municipios colindantes entren en valor, incrementando las distancias de distribución? Es que parece un poco incoherente lo que puede ocurrir. Simplemente. También un poco desde el punto de vista conceptual hay que diferenciar. O sea, en Madrid capital había una suspensión de licencias para logístico donde tenemos un uso mayoritario residencial. En el resto de los ámbitos donde no hay un uso mayoritario residencial lo que hay es una solicitud inmediata de algo que prevé el avance, que es de estudios de movilidad. Ahí lo que la realidad es que de hecho va a desplazar en tiempo. Desde que tú redactas ese proyecto, ese estudio de tráfico y se hace el informe, las nuevas implantaciones y ampliaciones en zonas industriales va a retrasar. El efecto frontera es claro. Quiero decir, si yo tengo una dificultad o una inseguridad jurídica de la viabilidad final, porque el punto de la licencia es el momento final, pues la fase inicial, que es la firma de un contrato, adquisición de una parcela o cambio de uso de una nave en funcionamiento, pues si tengo que elegir ubicación, igual me voy pues a un municipio limítrofe, igual que el efecto frontera antes se hablaba en comunidades autónomas, que se ha citado previamente. Quiero decir, en buena medida que se lo digan a Mau, ¿no? con el gran enfado que hubo en Madrid porque se fue justo al límite de Guadalajara. Bueno, pues esto puede pasar en municipios y donde tengamos una normativa más flexible, más moderna y más adaptada, pues va a ganar. Madrid, en el fondo, es un acto de valentía. O sea, parece que esto es una crítica. Regular es dar seguridad jurídica. Lo que no puede ser es que tengamos discrecionalidad absoluta, por no decir arbitrariedad. Todos tenemos que saber qué normas nos tenemos que acoger, pero sobre todo que esas normas sean posibles de cumplir y podamos objetivar. El problema que va a haber en este tránsito es los que se queden entre medias, en la transición, lo que llamamos los jurídicos el derecho transitorio, el que ya tiene la implantación, el que ya tiene adquirida la parcela, el que está en Villaverde con un tráfico y tiene una previsión o un contrato, ¿qué va a pasar? O sea, va a haber un periodo de tiempo delicado en algunas situaciones concretas. En principio no es mala la regulación, vuelvo a insistir, hay que buscar flexibilidad y acompasar esos intereses generales con los empresariales siempre que sea viable. Pues si no hay ninguna otra pregunta más, tenemos la última ya y... Buenos días. Yo simplemente, yo soy director de la ECU que ha colaborado con Alfonso en hacer esas sugerencias o ese análisis, y simplemente me gustaría hacer una reflexión. Yo que estoy todo el día por un lado con la administración y por el otro con el sector privado, creo que también es importante hacer un análisis, si se quiere ver de alguna manera, relativamente autocrítico, en el sentido que la administración a veces
vive en otro mundo, pero también es la responsabilidad del sector privado bajarle al mundo real, ¿no? A mí una de las cosas que estuve hablando con Jesús y con Alfonso para hacer esto es que me llamaba la atención enormemente que uno de los cambios que propone el avance de la modificación del plan general es subir en muchos casos un 50% las exigencias de aparcamiento de 1 cada 100 metros a 1,5 cada 100 metros cuadrados, que en el caso curioso del logístico es surrealista, porque la realidad es que el sector logístico tiene un problema con el aparcamiento y es que generalmente le sobra y tiene que poner aparcamientos que no necesita por necesidades de obligación urbanística. Cuando va a implantarse, uno de los problemas que le ponen en la movilidad es el número de plazas que tiene, y cuando hacen un cambio, un avance supuestamente hablado con el sector privado, lo que hacen es incrementarle esa exigencia que ya le sobraba, cuando le están diciendo que su principal problema es la afección al tráfico, que en gran medida viene derivada de esas supuestas plazas de aparcamiento. Entonces, no sé, yo creo que cuando las cosas fallan de los dos lados en parte, y creo que también es importante que desde el sector privado, en este y en otros muchos, se insista y se haga un esfuerzo en trasladar a la Administración los casos reales, no intentar solo cada uno solucionar su caso en su licencia concreta, sino que en algún momento alguien, como asociación, como corresponda, debería de trasladarle por adelantado esas circunstancias. Oiga, mi problema con el aparcamiento no es que me falte, es que me sobra, ¿no? Solo un comentario, bueno, quizás más no puedo explicar la parte jurídica, pero sí que decir que en parte tiene razón. Yo creo que hay muchos municipios donde no tiene ningún sentido estar poniendo plazas de parking de sobra, porque además es que no caben en lo que sería una plataforma logística. Pero sí es verdad que ahora estamos viendo, por otro lado, que los operadores de e-commerce en general, o los operadores logísticos y paqueteros, cada día están demandando de alguna manera más plazas de parking, porque cada día están utilizando más furgonetas dentro de su propia distribución. De hecho, bueno, algunos ejemplos están haciendo lo que llaman las parking deck, que realmente son parking automatizados. O sea que, por un lado, yo creo que hay municipios que no debería tener en ningún caso tantas plazas de parking, pero en otros la tendencia se está viendo que el e-commerce demanda cada día más plazas de parking para las furgonetas que tienen. Y los empleados también, a su vez. Las dos cosas. De Apule, ¿no? En nombre de la asociación y de la mano del propio Narciso, que es el que informa licencias en definitiva y valida declaraciones responsables, es que el criterio no sea la superficie construida o la edificabilidad consumida, sino sea el número de trabajadores o sea las necesidades de aparcamiento por la operativa de la actividad. Quiero decir, que sea una necesidad real. ¿Por qué? Porque, como decía Narciso Ladegui hace un instante, el número de plazas de aparcamiento penaliza un estudio de movilidad, un estudio de tráfico y, con lo cual, las infraestructuras exteriores, que si yo voy a un solo consolidado no dependen de mí. Yo puedo tener medidas correctoras en mi parcela, pero no puedo ensanchar los viales exteriores o las conexiones a las grandes vías perimetrales, con lo cual en buena medida puedo tener un problema de implantación o directamente no voy a poder poner esa actividad que el planeamiento me lo permite como uso, pero por ese informe no lo voy a poder implantar. De tal manera que se haga una dotación a medida de acuerdo con la justificación del propio proyecto, igual que el estudio de tráfico también justifica la movilidad, pues también las necesidades de tráfico, no con criterios generales estándar, que es lo habitual en urbanismo, normalmente por superficie construida. Bueno, pues ya terminamos con esta aportación. Lo que me ha quedado claro es que se va a tener que hacer muchos estudios de movilidad, muchos estudios de tráfico, y qué mejor que contarlo en esta casa, que es trabajo para todos los colegiados. Ahora, sin otra cosa, decir muchas gracias a Ricardo, a todos vosotros por asistir. Gracias a vosotros. Me queda el mal sabor de boca de que nos ha vuelto a faltar tiempo. Pero bueno, hago una propuesta. Para la edición del año que viene empezamos a las 7 de la mañana. Y entonces ya, como la hora de la comida no la podemos retrasar, en fin, bromas aparte. Gracias a vosotros, gracias a los que habéis aguantado aquí toda la mañana. Bueno, para que no nos volváis a decir que planteamos las cosas con poca antelación, os aviso con 325 días
de que os esperamos el 25 de octubre de 2022 en la tercera edición de Elogium Real. Gracias a todos y hasta el año que viene.